Más denuncias por estafas. Es lo que dice la justicia que está por ocurrir en el caso de Pedro Guillén. Este hombre, dueño de una agencia de viajes y acusado por al menos 80 personas de ser un estafador. No habrá que ver si esas denuncias aparecen, pero lo cierto es que en las últimas semanas ya veníamos contando de estas acusaciones y de que lo detuvieron. Exactamente, y está en comunicación telefónica con nosotros el abogado Francisco Machuca para que nos cuente acerca de las novedades de este caso y cuál es la situación de este empresario. Hola Francisco, ¿cómo va? Buenas noches, Sofía y Julián, los saludamos. Hola, buenas noches Sofía, buenas noches Julián, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. Sí, Francisco, No, queríamos saber cuál es la situación del empresario y teniendo en cuenta de lo que nos anuncian también desde parte de la justicia que habrían más denuncias o que estarían por realizarse más denuncias. Exactamente, hoy por hoy la situación del señor Guillén es Sí. de detención, básicamente por reiterancia, que es por la acumulación de denuncias en su contra. Se está tramitando actualmente un pedido de detención domiciliaria a su favor y se espera que aparezcan nuevos denunciantes, porque bueno, lógicamente sabemos que hay un grupo de personas a las cuales no se les pudo cumplir. Seguramente una vez que se terminen de recibir esas denuncias se formularán las nuevas imputaciones de forma completa al señor Guillén y en esa oportunidad él brindará su declaración. Francisco, entonces hay un grupo de personas a las que no se les pudo cumplir. Esas personas seguramente denuncien. ¿De cuánta gente estamos hablando? Porque ese sería el número que se suma a los 80 que ya tenemos. Exactamente, no se sabe ciencia cierta porque como suele pasar en este tipo de casos, y eso es lo que nosotros estamos esperando, hay mucha gente que se presenta sin realmente haber sido damnificados. Entonces nosotros tenemos, obviamente en información contable y en Excel, quiénes son realmente las personas a las que no se les pudo cumplir y las medidas que el señor Guillén había tomado al respecto, pero han aparecido un montón de personas e incluso empresas que lo están denunciando cuando en rigor la situación ha sido al revés y lo explicará el señor Pedro Guillén. ¿Por qué al revés? ¿Por qué al revés, Francisco? ¿Serían denuncias falsas? Algunas sí van a ser parte de la declaración del señor Guillén, porque hay empresas que lo han denunciado a él cuando en rigor él había girado los fondos a esas empresas mayoristas de viaje y han formulado esas empresas actualmente denuncias al señor Guillén. Francisco, bueno, sin adelantar mucho, va a ser parte de su declaración cuando se termine de separar quiénes son realmente las personas que se entienden damnificados. Nosotros tenemos no víctimas, sino damnificados por un incumplimiento contractual. Claro. Y quiénes son aquellas personas que están tratando de, en pocas palabras, aprovecharse de esta situación. Claro, te quería consultar si con respecto a esto que mencionabas de estas presuntas denuncias falsas, ¿serían también parte de ese antecedente que había de una denuncia del 2024 de noviembre? No, ese es un solo caso y en los casos de las nuevas personas son las personas a las que incluso el mismo señor Guillén les notificó el día viernes previo a su detención que la empresa no iba a poder cumplir. Este grupo de personas se presentó en su domicilio de forma casi coactiva, se podría decir. Quisieron arrancar algún tipo de garantías al señor Guillén. Y el señor Guillén básicamente lo que quiso hacer por medio de sus abogados civilistas fue negociar una forma de restitución del dinero. Y bueno, eso conllevó después, ante la negativa de las personas, hacer las denuncias. Francisco, ¿cuál es la diferencia entre una estafa y lo que hizo Guillén con esta gente? Bueno, eso va a ser parte, lógicamente, de la discusión de fondo de esto, de si hay estafa o si hay incumplimientos contractuales. La teoría de la Fiscalía es que el señor Guillén se habría valido del nombre y del giro comercial anterior de la empresa para vender paquetes a los cuales no podía hacer frente. Y la situación que explicará el señor Guillén es lógicamente una cuestión comercial. La empresa en un cierto punto de su giro comercial entró en problemas financieros, no se le habilitaron fondos y a su vez fue víctima de una empresa mayorista, con lo cual ahí es donde se corta la posibilidad de la empresa de hacerle frente al giro comercial. ¿Esa empresa mayorista que mencionás es local? ¿De dónde es? Esa parte, sinceramente le digo, no me gustaría decir el nombre porque no lo manejo yo personalmente, bien lo manejan los abogados civilistas de la empresa. ¿Pero sería local nada más? No, entiendo que es una empresa mayorista que trabaja a nivel país. Y bueno, justamente eso fue parte de las reuniones que hemos tenido con los colegas civilistas del señor Guillén, que nos han explicado a nosotros, junto con sus contadores, cuál fue el momento en el cual no pudo empezar a cumplir. Pero concretamente, entonces, Guillén dice, nosotros a esta empresa que ahora nos denuncia sí le pagamos, a este mayorista sí le giramos la plata.
En algunos de muchos de los casos. No en todos los casos, pero en gran parte de los casos que se han denunciado. Ok, ¿y esa empresa qué acusa? ¿De qué lo denuncia Guillén? ¿De no haberle mandado plata por paquetes que sí le dio? Exactamente, esa sería la lógica. Bien, y en algunos casos es cierto. No, por eso pasa, bueno, es una cuestión, por eso no quisiera adelantar la declaración de señor Guillén, pero básicamente son giros de fondos que si bien esta empresa no ha recibido, no figuran emitidos a nombre personal del señor Guillén, entonces por eso esta empresa se ha valido de esa situación y dicen que el señor Guillén no le habrían pagado, cuando el señor Guillén tiene los comprobantes de las transferencias de fondos de esa empresa. Bien. No termino de comprenderlo, Francisco, perdón, pero si quiere puede explicarlo, si no, no importa. A lo que voy estamos hablando de cuánta plata aproximadamente. Se estima actualmente que el daño total de las personas a las que no se le puede cumplir sería algo más de $200.000. No, si perdón, no me equivoco. Me refiero a la de plata de la empresa, a la de esta que se mandó. No tengo ese número, si te digo, no quiero mentirte con el número, porque no lo tengo yo, lo tiene el contador de la empresa más preciso. Francisco, tengo también una duda que me queda con respecto a estas presuntas denuncias falsas. ¿Estas serían las que ya están contabilizadas dentro de esas 80 que cuenta la justicia o serían otras que van a realizarse? No me quedó claro del todo ese tema. Bueno, algunas son de las que entendemos van a realizarse porque son las personas, para que se entienda mejor, se esperan que se realicen alrededor de 170 y algunas personas que ya denunciaron han modificado los montos reales de la operación que se había contratado. Bien. Entonces hay algunas personas a las que sí se le cumplió y hay otras personas a las que han cambiado los números y otro grupo de personas que se espera que denuncien en estos días. Pero entonces, perdón, esta pregunta la hizo Sofía, pero recién me parece que no se escuchó. Sí. ¿Hay falsas denuncias, según usted, contra Guillén? Nosotros entendemos que sí, que hay algunas que, tal vez no en el fondo de la cuestión de la contratación, pero sí en cuanto a los montos del supuesto incumplimiento. Gente que cambió el monto. Le hago la última de mi parte al menos, y agradecidos desde ya que nos haya atendido. Ustedes, por supuesto, que van a pedir la prisión domiciliaria. ¿Cuándo se define eso? ¿Qué juez es el que tiene que tomar la decisión? ¿Y en qué se basan ustedes para decir que Guillén no se va a fugar? Bien, el señor Guillén está en el expediente la situación de arraigo de él, su domicilio fijo, su situación familiar, su ausencia antecedente, su situación médica y básicamente también... ¿Qué situación médica, perdón? Bueno, ¿qué situación médica? El señor es insulino dependiente, tiene también problemas de hipertensión, si no me equivoco, y también una situación psiquiátrica que se desató a raíz del episodio que hubo el día viernes en su domicilio. Tuvo que ser atendido de urgencia en esa oportunidad, incluso pese a que a él mismo llamó a la policía, y bueno, eso ha desatado un cuadro psicológico delicado en su parte. ¿Fue amenazado, Francisco? Sí, básicamente sí. Él prefirió no hacer las denuncias, sino simplemente llamar a la policía para resguardar a la familia. ¿Amenazado de muerte? No, amenaza genérica, no sabría decirte si amenaza está bien, perdón. de muerte. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Francisco Machuca, abogado del empresario acusado por estas presuntas estafas a personas que tenían pensado viajar al exterior, sobre todo a destinos como el Caribe, Disney, Estados Unidos, otros lugares de ese país también, y bueno, que lamentablemente se vieron perjudicadas, o al menos es lo que está investigando la justicia por estas horas. Exactamente, deja varios títulos, detengámonos un segundo para puntualizarlos. Primero teníamos como número 80 denuncias. Sí. Lo primero que nos dice es, se esperan cerca de 170, es decir, se van a duplicar, de acuerdo a esta postura, la cantidad de denuncias que se le va a hacer a Guillén. Esto lo hizo su propio abogado. Y después esto de... Hay falsas denuncias, hay gente que cambió los montos, según la defensa, por supuesto. Exacto, por supuesto. Esto va a tener que determinar la justicia si efectivamente los denunciantes han realizado sus denuncias correctamente con respecto a por lo que se investiga que fueron estafadas. En realidad es ese el monto que ahora estaría en discusión de acuerdo a lo que dice la defensa. Y por último, dice el abogado, a raíz de lo que pasó en su casa, que fue una suerte de escrache, rodearon la manzana, rodearon su casa para que saliera a dar explicaciones,
A raíz de eso, dice su abogado, que se le desencadenó un cuadro psiquiátrico. Exactamente, por estas presuntas amenazas. Y otro tema que no me parece menor, lo del mayorista que hablaba recién, que esto también es una información quizás nueva que tenemos con respecto a esta relación que tenía con este mayorista, que sería una empresa a nivel nacional, decía, no es local, y que también habría sido denunciado por esa empresa. Exactamente, así que habrá que ver cómo continúa esto, pero sin lugar a dudas que se vienen muchos cambios y muchos avances en el caso de Pedro Guillén, presunto estafador de al menos 80.